Muy buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga mucho. Qué bueno que podamos estar una vez más compartiendo con todos ustedes estos altares familiares. Gloria al nombre de Jesús. Seguimos con el estudio del libro de Éxodo. En esta oportunidad, en el capítulo 9, hoy estaremos viendo la plaga de las úlceras. Y dice así la palabra del Señor a partir del versículo 8 del capítulo 9 en el libro de Éxodo. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias, por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno, y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo sarpullido que produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Amén. Gloria al nombre de Jesús. En este pasaje, hermanos, encontramos justamente en esta plaga de las úlceras la manifestación del poder de Dios en venganza de Egipto por todas aquellas cosas que habían realizado contra su pueblo, el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Fíjese de que manda a tomar ceniza de un horno. En el horno justamente era donde hacían trabajar a todo el pueblo de Israel, cociendo los ladrillos para las edificaciones que iban a hacer posteriormente para que la disfrutaran los egipcios. No iban a construir casas para el pueblo de Israel, sino que eran construcciones para templos, dioses, incluso para el pueblo egipcio. En esos hornos era que se construían los ladrillos. Recordemos que cuando recién comenzaron las plagas, Faraón había mandado a que ya no se le diese paja para la construcción de los ladrillos, para la fabricación de los ladrillos. Entonces, no solamente tenían que ir a buscar la paja, sino que tenían que cortarla y preparar el barro para coser los ladrillos. Y el número de ladrillos que se les exigía por día no se les iba a restar. Esto daba aflicción al pueblo, era mucho más trabajo, y hemos visto también de que los cuadrilleros castigaban a los capataces del pueblo de Israel justamente a causa porque no cumplían con el número de ladrillos que tenían que presentar. Era prácticamente esto imposible. Y aquí es cuando Dios trae la venganza justamente sobre el pueblo de Egipto. Todo el dolor, toda la aflicción que el pueblo de Israel habían sentido, todo ese agravio de parte de los egipcios, llevándolos a la humillación tremenda, ¿no es cierto?, que los hacía sentir menos que el polvo de la tierra, ¿no? Y de esa misma manera llevaba Dios esta venganza al pueblo. Dice que tomando la ceniza, la esparció y fue llevada por el viento a todos lados, ¿no es cierto? Y esta ceniza produjo sarpullido. La ceniza no tenía ningún poder particular, era ceniza de horno simplemente, pero Dios utilizó este medio para llevar una peste, para llevar una plaga, para llevar una enfermedad, sarpullido. Generaba sarpullido, úlceras, y estas úlceras eran pestilentes, daban mal olor, ¿no es cierto?, se podrían, había pudrición en sus cuerpos justamente a causa de estas úlceras. Y todo esto era, hermanos, justamente manifestando el poder de Dios y en venganza del pueblo de Israel.
Vale decir de que este pasaje en el cual encontramos la plaga de las úlceras es la manifestación de la venganza del Dios de Israel contra Egipto. ¿Y cómo puede ser de que Dios sea un Dios vengativo? Sí, dice la palabra del Señor, mía es la venganza. Esto lo vemos posteriormente en el libro de Deuteronomio, pero quiero que veamos una expresión que se encuentra en el libro de Hebreos, aquí ya en el Nuevo Testamento, recordando el autor de los Hebreos en el capítulo 10 y en el versículo 30, dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y fíjese lo que dice en el verso 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Gloria al nombre de Jesús. Dios había manifestado, hermano, ya para salir en defensa de su pueblo y en venganza por todas aquellas cosas que el pueblo había vivido. Y hoy nosotros quizás hemos vivido situaciones a través de estos años en los cuales el enemigo ha atacado nuestras vidas, ha atacado quizás nuestra familia, nuestra economía, nos ha dañado. Hemos sufrido, hemos pasado circunstancias justamente a causa de ataques del enemigo. Pero hermano, hermana, deje esto en las manos del Señor. Deje que el Señor va a tomar cuenta y el Señor a su tiempo va a hacer lo que Él tiene que hacer. Y cada uno tendrá su pago. Dios verdaderamente es un Dios justo y cuando se trata de sus hijos, cuando se trata de su pueblo, no deja, por supuesto, de que nadie tome partido sobre ellos y que nadie pueda gozarse y salir impune de dañar a sus hijos. Recordemos lo que sucedía en el libro de Primera de Samuel, cuando Saúl, luego de haber sido ungido como rey, tiene uno de los mandamientos más importantes de parte de Dios y que justamente es el que quebranta, es el que falla delante de Dios a causa de la desobediencia, salvando parte del ganado, salvando al rey. Y fíjense cómo es que esto comienza. Allí en 1 Samuel capítulo 15 dice el versículo 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Esto cuando ya el pueblo de Israel había salido de Egipto y estaba recorriendo el desierto para llegar a la tierra prometida, Amalec sale a hacer guerra. Amalec no le permite pasar por su terreno e incluso les ataca y daña al pueblo de Israel. Muchos tienen, muchos quedan heridos y mueren a causa de esta guerra que Amalec le presenta al pueblo de Israel. Pero Dios no se olvidó de esto. A su tiempo, Dios iba a cobrarse esa cuenta que faltaba saldar. Fíjese de qué manera Dios se levantaba aquí en este pasaje que leíamos recién contra Amalec y le manda a Saúl, ve pues y hiere a Amalec. Y presta atención a esto. Y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Absolutamente todo tenía que matar. Y hermano, hermana, cuando nosotros vemos lo que sucede a través de las plagas en Egipto, cómo el pueblo egipcio iba siendo devastado, iba siendo reducido en cuanto a su
sus posesiones, su capital y aún destruida su relación con los dioses, esos dioses a los cuales ellos adoraban y que no habían podido protegerlos, no podían protegerlos a causa de la presencia del verdadero Dios, el Dios de Israel, echando por tierra mitos, echando por tierra dioses falsos, paganos, que no tienen poder y que no tienen autoridad. Por eso, hermano, hoy miramos esta palabra y vemos a un Dios que se levanta para hacer venganza por su pueblo, por aquellas cosas que el pueblo de Dios ha vivido. Vuelvo a decirle, hermano, si tenemos alguna situación, algo que hemos vivido, en lo cual nosotros entendemos que quizás el enemigo ha causado daño en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra mente probablemente, en nuestra personalidad, en nuestra manera de caminar, de pensar, porque hemos sido lastimados, hemos sido heridos por alguna obra del enemigo, nuestro Dios va a salir en defensa, hermano. Y nuestro Dios a su tiempo va a hacer de que pague lo que tiene que pagar. Ninguno ha de quedar ileso. Como leíamos recién, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Un Dios que ama a su pueblo, un Dios que es celoso, un Dios que cuida a cada uno de sus hijos. Hermano, hermana, no se preocupe por qué va a hacer contra aquel que le ha hecho daño. Déjenlo en las manos del Señor, que Dios tomará cuenta de cada uno. Y si es inocente, será sin culpa. Pero si hay alguna culpa, Dios no lo dejará inocente. Dios no lo dejará sin el pago que debe pagar. Y de esta manera estaba tratando a Faraón, de esta manera estaba tratando a los hechiceros, los mismos que se habían levantado y habían mostrado señales a causa de encantamientos, ¿no es cierto?, similares a las que Moisés y Aarón venían haciendo, tanto con la vara como en el agua transformada en sangre, y vez tras vez, de alguna manera, restándole valor o poder a Dios a causa de que ellos también podían imitar estas señales. Pero llegó el momento en que ellos también pagaron, porque hasta los hechiceros no podían estar delante de Faraón y delante de Moisés y Aarón por causa del sarpullido, por causa de las úlceras. Estas úlceras, hermano, se hinchaban, eran pululentas, eran úlceras verdaderamente infecciosas que afectaban a todo el cuerpo, que afectaban con dolor a todos los egipcios, para que vivieran en carne propia el dolor que el pueblo de Israel había vivido a causa de ellos, a causa de la opresión, a causa de la esclavitud. Hermano, hermana, aún nuestro enemigo, aún nuestro adversario, el diablo, tiene preparada una celda para su día. Dios tiene preparado ese día de la venganza de Dios contra el enemigo, contra el adversario, el diablo. Por eso, hermano, hermana, dejemos todo en manos del Señor y confiemos de que Dios va a estar guardando nuestras vidas. Y como muchas veces lo hemos leído, Dios no pone una carga mayor de la que nosotros podamos llevar, ni nos va a hacer pasar una prueba mayor de la que podamos soportar. Por eso, vez tras vez, miremos al Señor, como lo hacía el pueblo de Israel. Ya en este tiempo, confiando, empezando a ver el poder de Dios, empezando a ver el obrar de Dios y de qué manera Dios estaba derribando a Faraón, ya mirando cómo Dios estaba obrando en favor de ellos. Oramos al Señor. Padre eterno, amado y bendito Dios, te damos gracias. Gracias, bendito Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias, mi Señor, porque tú no te olvidas, Señor, de cada una de las situaciones que nosotros hemos vivido. Aquellas en las cuales el enemigo nos ha derribado, nos ha hecho sufrir, nos ha hecho pasar momentos de angustia, de dolor, de dificultad, incluso que nos ha ocasionado pérdidas, Padre. Tú, bendito Señor,
has de retribuir a cada uno de tus hijos, Señor, trayendo, amado Señor, una restitución de todo lo que el enemigo les ha quitado, Padre. Y aún, bendito Dios, tú, amado Señor, tomas cuenta, bendito Padre. Y tú, amado Rey, eres un Dios de venganza. Un Dios, amado Señor, que sale en defensa de tus hijos, Señor, aleluya, y que no deja impune a aquel que es culpable. Padre, bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque en ti tenemos salvación. Porque tú, amado Señor, eres un Dios celoso y nos cuidas celosamente. Bendito Dios, mi Señor, te damos gracias, eterno Rey. Amén y amén. Mi hermano, mi hermana, el Señor les bendiga mucho. Seguimos en contacto a través de este medio y esperamos prontamente que se abran las puertas para poder tener alguna reunión ya presencial, Dios mediante, y cuando se pueda pasar a una próxima fase en esta pandemia. Mientras tanto, nos seguimos manteniendo en contacto por este medio y estamos, por supuesto, en contacto con todos aquellos que desean acercarse a nosotros a través de una llamada telefónica o tienen necesidad de consejería. Pónganse en contacto con nosotros, que estamos para asistirles. Bendiciones para todos.